¿Qué tal, amigos de Todo Río? ¿Cómo están? Preparar una sopa o un chupín de patí, pero lo que vamos a hacer es hoy hacerlo de una forma simple y tradicional. Lo vamos a hacer a la plancha. A mí me gusta el patí a la plancha, que es muy rico, y lo cual vamos a cortar las rodajas finas. ¿Por qué? Porque quiero que tomen una buena cocción. Ahí vamos cortando. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Lo vamos a llevar ya directamente a la plancha y vamos a ir colocando. Estoy utilizando una plancha de teflón y no le estamos colocando aceite. ¿Por qué? Porque ya de por sí el patí es un poquitito gorda la carne. Le vamos a agregar un poco de sal, un toque de sal. Ahí está, pimienta blanca molida. Y atención, acá viene lo mejor. Le vamos a dar un toque que es muy nuestro, muy de la cocina de Ana Mellino, de mi madre, que es la nuez moscada. Muy poquita cantidad. Le va a dar un toque muy interesante a este pescado. A este pescado tan rico y tan sabroso que es de nuestro río, de nuestro río divino que tenemos, el cual hay que aprovechar, y para todos los pescadores deportivos también, que lo disfruten. Siempre traten de respetar las piezas, que sean de un buen tamaño. Le voy a empezar a agregar un poco de jugo de limón. Este es un plato muy conocido porque muchas personas preparan al patí, al surubí, incluso al armado. Voy a agregar un toque de provenzal, muy poca cantidad, y le vamos a machacar un par de ajos que lo vamos a poner alrededor. Por ahí y por acá, así, para que perfume nuestra preparación. Vamos a ir dándolo vuelta, así de esta forma. Vean qué hermoso color que toma. Y además, al no tener medio aceitoso, medio graso, se cocina con su propia carne, con su propio aceite, con su propia grasa. Le vamos a agregar un poco más de jugo de limón, así. Ahí estamos. Vamos a servir. Ahí le vamos a agregar una rodajita más cruzada por encima. 3 rodajitas, es una porción más que bien y abundante, la cual vamos a acompañar con unas flores de brócoli que están exquisitas. Amigos de Todo Río, lo esperamos, Dios mediante, la próxima semana.
Vamos a ir dándolo vuelta, así de esta forma, vean qué hermoso color que toma. Y además, al no tener el medio aceitoso, el medio graso, se cocina con su propia carne, con su propio aceite, con su propia grasa. Le vamos a agregar un poco más de jugo de limón, así. Ahí estamos. Lo dejamos 5 minutitos y ya lo servimos. Vamos a servir. Ahí le vamos a agregar una rodajita más cruzada por encima. 3 rodajitas. Es una porción más que bien y abundante, la cual vamos a acompañar con unas flores de brócoli que están exquisitas. Amigos de Todo Río, lo esperamos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Listo? ¿Qué tal, amigos de Todo Río? ¿Cómo están? Bueno, ¿recuerdan que la semana pasada habíamos hecho el patí? Bueno, hoy nos había sobrado un pedacito y lo vamos a hacer de una forma diferente. Y vamos a preparar una sopa o un chupín de patí, pero lo que vamos a hacer es hoy hacerlo de una forma simple y tradicional. Lo vamos a hacer a la plancha. A mí me gusta el patí a la plancha, que es muy rico, y lo cual vamos a hacer, vamos a cortar las rodajas finas. ¿Por qué? Porque quiero que tomen una buena cocción. Ahí vamos cortando. Habíamos guardado la panceta también, que es la parte de la pancita con la piel. Les voy a enseñar algo, miren, esto se puede pelar. Hacemos así y lo cuereamos. Se le quita la piel, el cuero. Vamos introduciendo los dedos, vamos haciendo fuerza y ahí se empieza a desprender. Y ahora, gran asombro, fíjense en esto, queda como si fuera muy similar a una suprema de pollo. Lo que voy a hacer yo en este caso, lo vamos a llevar ya directamente a la plancha y vamos a ir colocando. Estoy utilizando una plancha de teflón y no le estamos colocando aceite. ¿Por qué? Porque ya de por sí el patí es un poquitito gorda la carne. Vamos a pelar este otro. Le quitamos la piel. Miren qué fácil es. Y a la plancha. Ahí está. Me limpio las manos. Le vamos a agregar un poco de sal. Un toque de sal. Ahí está. Pimienta blanca molida. Y atención, acá viene lo mejor. Le vamos a dar un toque que es muy nuestro, muy de la cocina de Ana Mellino, de mi madre, que es la nuez moscada. Muy poquita cantidad, le va a dar un toque muy interesante a este pescado. A este pescado tan rico y tan sabroso que es de nuestro río, de nuestro río divino que tenemos. El cual hay que aprovechar, y para todos los pescadores deportivos también, que lo disfruten. Siempre traten de respetar las piezas, que sean de un buen tamaño. Vamos a ir moviendo, a ver. Yo le voy a empezar a agregar un poco de jugo de limón. Este es un plato muy conocido porque muchas personas preparan al patí, al surubí, incluso al armado. Los armados chanchos, que son riquísimos, lo suelen preparar de esta forma. Ahí le voy a agregar un toque de provenzal. Muy poca cantidad. Y le vamos a machacar un par de ajos que lo vamos a poner alrededor. Por ahí.
y por acá, así, para que perfume nuestra preparación. Vamos a subir un poco más el fuego. Ahí estamos. Vamos a ir dándolo vuelta, así de esta forma, vean qué hermoso color que toma. Y además, al no tener el medio aceitoso, el medio graso, se cocina con su propia carne, con su propio aceite, con su propia grasa. Le vamos a agregar un poco más de jugo de limón, así. Ahí estamos. Lo dejamos 5 minutitos y ya lo servimos. Vamos a servir. Ahí le vamos a agregar una rodajita más cruzada por encima. 3 rodajitas. Es una porción más que bien y abundante, la cual vamos a acompañar con unas flores de brócoli que están exquisitas. Amigos de Todo Río, lo esperamos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Listo? ¿Qué tal, amigos de Todo Río? ¿Cómo están? Bueno, ¿recuerdan que la semana pasada habíamos hecho el patí? Bueno, hoy nos había sobrado un pedacito y lo vamos a hacer de una forma diferente. Y vamos a preparar una sopa o un chupín de patí, pero lo que vamos a hacer es hoy hacerlo de una forma simple y tradicional. Lo vamos a hacer a la plancha. A mí me gusta el patí a la plancha, que es muy rico, y lo cual vamos a hacer, vamos a cortar las rodajas finas. ¿Por qué? Porque quiero que tomen una buena cocción. Ahí vamos cortando. Habíamos guardado la panceta también, que es la parte de la pancita con la piel. Les voy a enseñar algo, miren, esto se puede pelar. Hacemos así y lo cuereamos. Se le quita la piel, el cuero. Vamos introduciendo los dedos, vamos haciendo fuerza y ahí se empieza a desprender. Y ahora, gran asombro, fíjense en esto, queda como si fuera muy similar a una suprema de pollo. Lo que voy a hacer yo en este caso, lo vamos a llevar ya directamente a la plancha y vamos a ir colocando. Estoy utilizando una plancha de teflón y no le estamos colocando aceite. ¿Por qué? Porque ya de por sí el patí es un poquitito gorda la carne. Vamos a pelar este otro. Le quitamos la piel. Miren qué fácil es. Y a la plancha. Ahí está. Me limpio las manos. Le vamos a agregar un poco de sal. Un toque de sal. Ahí está. Pimienta blanca molida. Y atención, acá viene lo mejor. Le vamos a dar un toque que es muy nuestro, muy de la cocina de Ana Mellino, de mi madre, que es la nuez moscada. Muy poquita cantidad, le va a dar un toque muy interesante a este pescado, a este pescado tan rico y tan sabroso que es de nuestro río, de nuestro río divino que tenemos, el cual hay que aprovechar, y para todos los pescadores deportivos también, que lo disfruten. Siempre traten de respetar las piezas, que sean de un buen tamaño. Vamos a ir moviendo, a ver. Yo le voy a empezar a agregar un poco de jugo de limón. Este es un plato muy conocido porque muchas personas preparan al patí, al surubí, incluso al armado. Los armados chanchos, que son riquísimos, lo suelen preparar de esta forma. Ahí le voy a agregar un toque de provenzal.
muy poca cantidad. Y le vamos a machacar un par de ajos que lo vamos a poner alrededor. Por ahí y por acá, así, para que perfume nuestra preparación. Vamos a subir un poco más el fuego. Ahí estamos. Vamos a ir dándolo vuelta. Así de esta forma, vean qué hermoso color que toma. Y además, al no tener el medio aceitoso, el medio graso, se cocina con su propia carne, con su propio aceite, con su propia grasa. Le vamos a agregar un poco más de jugo de limón, así. Ahí estamos. Lo dejamos 5 minutitos y ya lo servimos. Vamos a servir. Ahí le vamos a agregar una rodajita más cruzada por encima. 3 rodajitas. Es una porción más que bien y abundante, la cual vamos a acompañar con unas flores de brócoli que están exquisitas. Amigos de Todo Río, lo esperamos, Dios mediante, la próxima semana.